una leyenda. Una leyenda antigua de Babilonia. Dice, Píramo y Tisbe eran dos jóvenes babilonios que vivieron durante el reinado de Semiramis. Habitaban en viviendas vecinas y se amaban a pesar de la prohibición de sus padres. Se comunicaban con miradas y con signos hasta descubrir que había una grieta en el muro que separaba las casas. Así pudieron hablarse y enamorarse y desearse cada vez más intensamente hasta que un día acordaron que a la noche siguiente, cuando todo quedara en silencio, huirían sin ser vistos y se encontrarían junto al monumento de Nino, al amparo de un árbol de moras blancas que había allí al lado de una fuente. Tisbe llegó primero, pero una leona que regresaba de cacería a beber de la fuente la atemorizó y Tisbe huyó al verla, buscando refugio en el hueco de una roca. En su vida, Tisbe dejó caer el velo y la leona jugó con el velo manchándolo de sangre. Al llegar, Píramo descubrió las huellas y el velo y creyendo que la leona había matado a su amada, sacó su puñal y se mató clavándoselo en el vientre. Su sangre tiñó de púrpura los frutos del árbol. Tisbe salió cuidadosamente de su escondite y al llegar al lugar vio que las moras habían cambiado de color y dudó si era o no el sitio convenido. Pero entonces vio a su amado con el puñal clavado, cubierto de sangre. Lo abrazó, sacó el puñal y se suicidó también, clavándosela a ella misma. Los dioses, apenados por la tragedia, hicieron que los padres de los amantes permitiesen que fueran incinerados y guardar sus cenizas en la misma urna. Y desde aquel día los frutos del árbol del mora quedaron teñidos de púrpura. Qué historia de amor tan interesante, ¿no? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han hecho locuras por amor? ¿A alguien le gustaría compartir una historia pequeñita de alguna locura que haya hecho por amor? ¿Nadie? Podría compartir un poquito. Rápidamente. Hermanos, en Bucaramanga, con la esposa que tuve, algo que sería loco es, sabía yo que tenía un horario que cumplir en la empresa y una responsabilidad. Y tenía un compromiso con ella allí a una hora laboral. Y lo que hice fue descabullirme del trabajo, sin importar las consecuencias que fueran a suceder, para encontrarme con ella. ¿Alguien? ¿Alguien más? No, pues no hicieron nunca nada. No, pues los más decentes nunca se volaron, nunca se le escondieron a los papás. ¿Alguien? ¿No? Cuenten. Particularmente mi municipio siempre ha tenido barrios muy peligrosos, demasiado peligrosos. Y en el barrio donde vivía mi esposa, barrio obrero, es al otro lado de la ciudad. Y a mí qué me importaba que me mataran, yo estaba enamorado. Y yo atravesaba toda la ciudad y me iba a visitar a esa mujer y cuando la veía, el problema era para salir de allá. Ese era el problema. De ahí para allá yo iba con todas las ganas, pero el problema yo decía, mi amor, y ahora yo cómo salgo de acá. 12:01 de la mañana. Mi suegro apenas preguntaba, ¿y ese muchacho a qué hora se va a ir? Y ahora. Y eso era que llamaba al uno, a llamar al otro. ¿Y dónde estás? Vení, recuérdame que estoy aquí cerca. ¿Dónde? En el obrero. No, yo para allá no voy. Y a veces me tocaba salir caminando de allá así. Y cuando lograba coger un taxi o una moto, ¡ay, Dios mío! Y el problema era que mi esposa siempre fue de la iglesia. Entonces yo era un vagabundo y entonces me tocó enfrentarme a todo ese contexto por conquistar a esa mujer. Difícil, ¿no? Yo me volaba para ir a ver a esa mujer. ¿Alguien más no tiene ninguna historia así de amor? ¿Seguros? ¿No se volaron a papá y mamá nunca? Soy yo entonces. No. Aquí todos son inocentes. Voy a llevarlos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. El que lo tenga lo puede leer.
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Y vamos a leer la historia de amor más bonita que existe en la Biblia. 1:18 ya. 1:18, sí, hermano, gracias. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Amén. El sermón está titulado La locura del amor. Ahora, la Biblia cuenta historias de amor imposibles. Sí, amores bien interesantes. Yo quiero que veamos un ejemplo bien interesante. Primera de Samuel, vayan conmigo allí. Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Y esta es una historia de amor, de un amor prácticamente imposible, porque un plebeyo se iba a casar con una princesa. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Primera de Samuel, capítulo 18. ¿Lo tienen? ¿El capítulo 18? Vamos a saltarnos al versículo 25 y la Biblia dice así. Y Saúl dijo, digan a David así, el rey no quiere ninguna dote, sino apenas 100 prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Saúl quería que David fuera su yerno? No. Jamás. Un pelele de eso, un simple pobre de eso, ahora va a ser esposo de una princesa. No, eso no se ve. Eso no se ve. Y David, ustedes y yo sabemos que David era odiado por Saúl. ¿Y por qué? Porque él le tenía que celos. Porque las mujeres que cantaban, Saúl mató a sus miles y David mató a quienes, a sus 10,000. Entonces él le dio celo y quería matar a David. Ahora la Biblia dice que Saúl pensaba, dice, no, ese se acobarda, ese no va. Pero la Biblia dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, le pareció bien la cosa a los ojos de David para llegar a ser yerno de rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y fue con su gente y mató ¿a cuántos? 200 hombres de los filisteos y trajo los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno, y Saúl le dio a Mical por mujer. Wow, qué historia de amor tan interesante, ¿no? Qué historia de amor. El tipo se arriesgó su vida con tal de que esta mujer fuera su esposa. Ahora, vamos a estudiar, este era un ejemplo, vamos a estudiar la historia de amor más bonita que tiene la Biblia. Vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2, rápidamente. Filipenses. Ya les digo el texto. Filipenses 2, vamos a leer el versículo 5, dice, haya pues entre vosotros, ¿qué cosa? El mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. El cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no consideró, ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Paremos ahí. La Biblia está diciendo que Jesús era el jefe de los jefes. ¿Y qué fue lo que hizo? Abdicó. Dijo, básicamente, yo voy a dejar de ser Dios, voy a dejar de ser rey. Y eso no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie. La Biblia está diciendo que Jesús soltó el reino. ¿Y por qué? Por mí. Por amor. Simple amor. Versículo siguiente, versículo 7, dice la Biblia. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte. ¿Y qué cosa? Muerte de cruz. Ahora, pregunto, ¿por qué lo hizo? Por amor. Eso es la locura del amor. Ahora, la Biblia dice, ustedes conocen ese texto, Salmos capítulo 24, versículo 1. ¿Quién se lo sabe? Salmos capítulo 24, versículo 1 dice, de Jehová es ¿qué cosa? La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es más rico que Dios? Nadie.
pero vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 8, versículo 20. Vayan conmigo allí. El que lo tenga lo puede leer rápidamente. Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Me pueden explicar eso? La Biblia está diciendo, de Jehová es qué cosa, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Además, Ageo 2.8 dice, mía es la plata y qué cosa, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero ahora se presenta en la tierra y dice, el Hijo del Hombre no tiene qué cosa. Tras de que abdicó, tras de que, o sea, es decir, renunció a ser Dios, se hizo, se puso en un cuerpo. ¿Sabían ustedes que Jesús no es tan bonito como lo pintan en los cuadros? Ese no es el verdadero rostro de Jesús. Jesús era un hombre común y corriente entre los judíos. De hecho, Isaías dice, no veremos en él atractivo alguno para que le admiremos. Ese cuento que como lo pintan ahí con esas barbas todas hermosas, no, era un hombre común y corriente. No, de hecho era tirando, no lo vayan a tomar mal, pero era tirando a negro. Los orientales son tirando un poquito a moreno. No era blanco como nos pinta, como los ojos verdes de esa raza aria. No, eso es mentira. Jesús tomó una forma de siervo, dice la Biblia. Ahora está diciendo la Biblia que él se describe como una persona que no tiene dónde recortar su cabeza. ¿Sabían ustedes que Jesús vivía de las ofrendas que le daban? Al principio trabajaba con su papá, pero después que inició su ministerio público, él vivía era de las ofrendas que le daban las mujeres ricas y los hombres y sus discípulos. Él no vivía de más nada porque él se dedicó enteramente a trabajar. Amén. Familia, Jesús se hizo pobre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Amor. Eso es una locura, básicamente. Eso es una locura. Ahora, yo quiero llevarlos a lo que, porque no voy a tratar de no extenderme en esta reflexión, porque vamos a tomar la Santa Cena. Jesús soportó las burlas de todo el mundo. Vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Cuando lo tengan, por favor, digan amén y me permiten leerlos acá. Miren lo que dice Mateo, capítulo 26. Ubíquense conmigo en el versículo 62. Cuando lo tengan, por favor, dicen amén para leerlo desde acá. Dice el versículo 62. Dice: levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada contra lo que estos testifican contra ti? Voy a hacerles una pregunta a los esposos. De los que están aquí, levante la mano. Los que discuten, que tienen su peleita de vez en cuando, levante la mano. Baje la mano. Le hago una pregunta. Voy a hablar con las esposas. Esposas, cuando usted tiene la razón, ¿se queda callada? No, yo no. A veces me quedo callada. Esposo, cuando usted tiene la razón, ¿se queda callado? Ahora le hago una pregunta. ¿Jesús era inocente? Amén. ¿Y estaba testificando falsamente contra él? ¿Y qué dice la Biblia? Sigue diciendo, vayan conmigo, sigue diciendo. Estamos en el versículo 61, 62. Ahora vamos al 63. ¿Qué dice? Mas Jesús, ¿qué hacía? Callaba. Voy a darles como orientador familiar, les voy a dar un ejemplo, un consejo. Hermanos, a nosotros como adventistas, que tenemos la verdad bíblica, nos hace falta aprender a quedarnos callados. Sí. Muchas veces nosotros queremos ganar todas las discusiones, pero las discusiones no se ganan discutiendo, es decir, hablando bastante. Las discusiones se ganan a veces
allá. Que me diera. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús cayó? Sigue diciendo. Mas él callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho. tú lo has dicho. Además os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¿qué cosa? Ha blasfemado. ¿Era una blasfemia? No, porque Jesús es Dios. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigo? Aquí y ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de qué cosa? De muerte. Entonces, dice la Biblia. ¿Cuál es la siguiente parte? Le escupieron en el rostro. Le voy a hacer una pregunta. Y vamos a hacernos sinceros todos. Voy a hacerlo con... Hermano Isaac, ¿puede venir un momentito? Voy a hacerlo el ejemplo con mi hermano Isaac, porque el hermano Isaac es mi amigo. No se preocupe que no le voy a escupir. Hermano Isaac, usted y yo estamos en una discusión acalorada, por más cristianos que seamos, y yo inicio a hacerle así. Y le venteo la mano en la cara. Estoy hablando no solo con el hermano Isaac, sino con todos los hombres que estamos aquí. ¿Cuál es la reacción natural suya? La reacción se calienta. Pues, ¿Cuál es la reacción natural de uno? Si estamos en una discusión acalorada y entonces yo inicio a hacerle y a menearle la mano en la cara. ¿Cuál es la reacción natural? Seamos sinceros. Entonces me va a pegar pues. Eso no se le pregunta, eso se hace. ¿Cómo nos toca, eh? Ya, dejamos ahí, vaya siéntese. Ahora, la Biblia está diciendo, sigue diciendo, entonces le escupieron el rostro. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que usted está discutiendo con una persona, Jesús no estaba discutiendo, y alguien le escupa el rostro. Eso no es por la saliva, es la ofensa. Y sigue diciendo, y le dieron puñetazos y otros que hacían, le abofeteaban. Si hay una cosa que ofende a un hombre, es que le peguen la mano en la cara, ¿o no? Ahora la pregunta es, ¿por qué lo soporto? Es una locura. Versículo 68 dice, le decían, profetízanos, Cristo. ¿Quién fue que te golpeó? Pregunto, ¿sabía Jesús quién lo estaba golpeando? Vayan conmigo a Mateo capítulo 27, sáltense conmigo al capítulo 27. Mateo capítulo 27. ¿Ya lo tienen? Salte conmigo al versículo 38. Dice la Biblia, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a qué? A la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, ¿qué dice ahí? Sálvate a ti mismo. Y si eres el Hijo de Dios, ¿qué va? Escuche bien, Dios no puede ser tentado, pero estas palabras solo se le pueden dirigir a Jesús, al Hijo de Dios. Y es una tentación para Dios. Familia, ¿podía Jesús soltarse de ahí? ¿Podía Jesús bajarse y acabar con todo el mundo? Sí. Es más, ¿podía Jesús destruir este universo y volverlo a crear? Sí. Claro que sí. Y ahora le están diciendo, ajá, ¿qué vas a hacer? Desafiando a Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿Con qué frases se le presentó el diablo a Jesús en el desierto? eres el hijo de Entonces la pregunta es, ¿será que son los escribas y fariseos o es el mismo Satanás que está tentando? El mismo Satanás vuelve a tentar a Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz.
te desafío a que te vayas. ¿Podía él hacerlo? Sí, lo hizo. ¿Y por qué? Sigue diciendo. ¿En qué versículo íbamos? 38. 40. Y tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Familia del cielo, yo no sé si ustedes lo han leído, pero lo voy a leer por amor a nosotros. Aquí esta mañana lo estaba estudiando y casi se me salen las lágrimas. Dice así: los ángeles que se cernían sobre la escena de la cruz de la crucifixión de Cristo se indignaron. Esto está en Joyas de los Testimonios. Dice, los ángeles que se cernían sobre la escena de la crucifixión de Cristo se indignaron al oír el escarnio de los príncipes que decían, si eres el Hijo de Dios, sálvese a sí mismo. Deseaban libertar a Jesús, pero no les fue consentido. Es decir, escuchen, los ángeles se colocaron en compañías, en guardias, en legiones. Los ángeles estaban esperando solo que Jesús chasqueara los dedos. Los ángeles estaban en guardia y solo decían en su mente, Señor, danos la orden y matamos a todo el mundo. Danos la orden. Dinos qué hay que hacer. Ahora, hermanos míos, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, voy a ponerle la escena, quién de ustedes va llegando de un sitio y ve a una persona más grande que su hijo pegándole y le dice, dejemos que lo mate? ¿Quién de ustedes? Por más cristiano que sea, ¿cuál es la reacción suya? Dígame la verdad. Si ese hombre tiene ensangrentado a su hijo, dígame usted qué hace. ¿Defenderlo apenas? Perdónenme lo que les voy a decir. Pero yo en estos momentos, sea el que sea, yo llego y encuentro a alguien golpeando a mi hijo hasta verlo sangrar. Hermano, la reacción natural del papá, ¿cuál es? Matarlo. Mata. ¿Qué Se muere. Hasta que no sacie la rabia, hasta que no lo vea tendido allí. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios el Padre no defendió a su hijo? Los santos ángeles estaban allí en guardia y el mismo Padre dijo, no, déjenlo solo. Y ahora el Padre, viendo eso, y la Biblia dice que los mismos escribas y fariseos dicen, si eres hijo de Dios, ¿dónde está tu Padre? Que venga Dios y lo salve. Y ahora no solo están desafiando a Jesús, están desafiando a Dios el Padre y le están diciendo, ven y sálvalos pues. Una pregunta, ¿tenía Dios poder tiene Dios para destruirlo? La Biblia dice que un solo ángel mató 185,000 asirios. Ahora imagínense todos los ángeles del cielo en este mundo. Ahora yo me imagino a Dios el Padre viendo sangrar a su propio hijo. Y el hijo, la Biblia dice que Jesús callaba. Cada vez que le daban un latigazo a un reo, como les decía ahora, ¿saben qué hacían? Decían una grosería y el verdugo le daba más rabia y le daba más duro. Ahora iniciaron a darle latigazos a Jesús en la espalda y Jesús apenas gemía. ¡Ah! Solo gemía. Y el verdugo le daba duro y decía, grita una grosería, dime algo, maldíceme. Y Jesús solo callaba. ¿Y por qué lo hacía? Sigue diciendo, mire lo que dice esta cita tan maravillosa. Jesús tuvo sed en su agonía. Le dieron a beber hiel y vinagre. Pero al gustar él
el brebaje lo rehusó. Los ángeles habían presenciado la agonía de su amado jefe hasta que ya no pudieron soportar aquel espectáculo. Velaron su rostro para no ver la escena. El sol no quiso contemplarle el terrible cuadro. Jesús exclamó en alta voz, que hizo entremecer de terror los corazones de sus verdugos: consumado es. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué lo hiciste? Tú no tenías que soportar eso. Era mi cruz. Era la mía. No era tuya. Y si usted se pone a escenar, se pone a dimensionar cada escena de la pasión de Cristo, se va a dar cuenta que sacaron enfrente a Jesús y a Barrabás. ¿Sabía usted que Barrabás significa hijo del Padre? Barrabás significa hijo del Padre. Y ahora colocan a Barrabás y a Jesús, al elegido y al hijo del Padre. ¿Y a quién prefirió la turba? La pregunta es, ¿a quién representa Barrabás? Nosotros somos ese Barrabás. Crucifícale, mátalo. ¿Y qué hago con Barrabás? Libéralo. ¿Era culpable Barrabás? Claro, la Biblia dice que cometió un homicidio en una revuelta, era un asesino. Y ahora, cuando ya lo van a condenar sin razón alguna, al que es inocente, lo libertan, lo acusan. Y al que es culpable, ese es el plan de salvación. Ese es el resumen del plan de salvación. Y entonces por eso yo digo, esto es una locura. Es una locura básicamente que el culpable salga libre y que el inocente sea culpado. Ahora, hermanos míos, imagínense en la escena que alguien, sabiendo que tú eres inocente, tú eres consciente, te venga y te diga, te van a matar. Terminemos. Vayan conmigo al libro de Mateo, el mismo capítulo 27. Vamos a leer los versículos 43 y 44 y con esto terminamos. Dice la Biblia, ha puesto su confianza en Dios. Libérele ahora si le quiere. Les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que dijo Dios cuando Jesús fue bautizado? Este es mi hijo amado. Este es mi hijo. Libérele ahora si le qué. Si le ama. El Padre amaba al Hijo. ¿Y por qué no lo liberó? Dos veces declaró, este es mi hijo amado, en el cual tengo qué cosa. Ahora dice, a otro salvó, ha puesto su confianza en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo estaban dudando, ¿cierto? Y eso hacía que Cristo sufriera más. Ahora, volvamos al Getsemaní, devolvámonos un poquitico. ¿Cuántas oraciones Dios le dijo que no a Jesús? Siempre le decía que sí. Pero ahora Jesús dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y ahora que Jesús, Dios que le respondió, no, te toca tomar la copa. ¿Y por qué lo hizo? Ahora le voy a decir una cosa, y este es el mensaje que yo traigo. Escuche, hermano, cuando usted piense salirse de la iglesia, piense en lo que estamos predicando. No haga nada en la iglesia por obligación. No venga al culto por obligación. Si no quiere venir, no venga. Elena de White dice que aquel que cumple la ley, porque le es una obligación, no es cristiano. Escuche lo que le voy a decir. No haga nada por obligación. Si usted no quiere dar diezmo, no lo dé.
Si usted no quiere dar ofrenda, no lo haga. Si usted no quiere predicar, no lo haga. Pídale a Dios que ponga el amor de Jesús en su corazón y que nazca el verdadero cristianismo en usted. Porque cuando usted estudia la historia de la cruz se va a dar cuenta que todo Jesús lo hizo por amor a usted y a mí. Cuando usted se bautiza lo tiene que hacer por amor. Cuando usted viene al templo lo tiene que hacer por amor. Que lo mueva siempre, ¿qué cosa? El amor. Si no lo mueve el amor, no lo haga. ¿Saben? Una vez estábamos en una pelea, mi esposa y yo, como peleamos todos. Llegó, me sirvió la comida y la tiró así. Yo no comí y tenía un hambre. Yo no comí. Y era mi comida favorita. Era un pollo guisado de esos que me gustan, con una buena ensalada, arroz. O sea, yo estaba con tanta hambre, pero ya me tiró la comida así. Le dije, no quiero. Si no me vas a atender con amor, no lo hagas. Nunca más mi esposa, por más brava que esté, me sirve la comida. Por el contrario, ahí me la pone ahí. Me pone el juguito y aunque esté brava, me dice buen provecho. Si no vas a hacer algo por amor, no lo hagas. Porque a Jesús lo único que lo movía era pensando en Isaac, en Sebastián, en todos los que estamos aquí. Era pensando en ti y en mí. Era el amor que lo movía, no era más. Entonces cuando usted se sienta obligado, cuando usted sienta ganas de irse de la iglesia, piense en eso. Él pudo haberse bajado de la cruz porque tenía el poder. El Padre vio sufrir a su Hijo y yo me imagino esa impotencia de Dios de ver a su Hijo sangrando y apenas decir ¡ah! ¡ay! Y ¡wow! O sea, usted, si nomás cuando su hijo se enferma y cuando está así pequeñito, usted no sabe qué tiene, usted se siente tan impotente que quiere llorar y quiere decir, Dios mío, enférmame a mí. Enférmame a mí, quítamele ese dolor a mi bebé y dámelo a mí. Ahora imagínese el padre viendo a su hijo que le clavaban aquí, le metían los clavos y dice que cuando pararon la cruz, él se tuvo que sostener con su solo cuerpo y todo esto se le desgarraba, sangraba y el dolor era tan fuerte que no podía respirar. Trataba de tener una bocanada de aire y cuando buscaba respirar tenía que sostenerse en sus pies clavados y sostenerse en sus manos clavadas y hacer así. Respiraba así. Y ahora un malvado viene y le atraviesa el costado. Y le sale agua y sangre. Y solo porque ya la mayoría de su sangre la había derramado camino al Calvario. Cuando Cristo le metieron los clavos, sus venas se reventaron. Y los huesos que estaban aquí se partieron. Y acá se partieron también. Imagínense en el dolor tan grande. ¿Y saben por qué? Por amor. Por amor. Y ese dolor nadie en el mundo lo ha soportado. ¿Y saben por qué? Porque aunque han crucificado a otros, nadie ha muerto inocentemente. El único que ha muerto inocentemente ha sido Cristo Jesús. Y no lo hizo porque Él quiso, lo hizo porque se obligó a sí mismo a amarnos a nosotros y hoy está intercediendo por nosotros y todo lo hace por amor, alabado sea su nombre. Así que no vale la pena que te salgas de la iglesia y no vale la pena de que hagas nada por obligación. Lo único que te debe mover es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Familia, una pregunta. ¿Se entendió lo que acabé de predicar? Amén. Yo, sí, les confieso, yo he tratado yo a veces he sentido que soy tan pecador que no debería estar en la iglesia. Pero cuando veo lo que Cristo ha hecho por mí, digo, yo no soy bobo. Él lo hizo por mí. Quiere decir que a pesar de que sea pecador, su gracia me alcanza. La pregunta es, ¿cómo estás tú con Jesús?
Últimamente has estado haciendo las cosas por obligación, porque te toca, para que la gente te vea. Hoy en adelante, pídele a Dios que ponga el amor de Jesús en ti. Amén. Hermanos míos, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.